mismo en tu lugar donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos y lo sigues alabando con tus propias palabras? Dile al Señor cuánto lo amas. Vamos a agradecerle por este día, por la vida de cada uno de nuestros familiares, por nuestro trabajo, por la salud que tenemos, por cualquier cosa buena que te haya pasado. Vamos a darle gracias al Señor. Hay que ser agradecidos, que tengamos un corazón agradecido y humilde ante el Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por las personas que vinieron hoy. Te damos gracias porque llegaron con bien, porque tú, a pesar de todo, sigues siendo fiel con nosotros en cada momento, porque a pesar de que las circunstancias a veces puedan parecer muy malas o muy difíciles, tú nunca te vas de nuestro lado y nos puedes entender, Señor, porque tú has estado en nuestro lugar, porque te encarnaste, porque fuiste hueso, porque eres y serás siempre nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor. Por favor, te pedimos que siempre estés con nosotros, Señor, que puedas usarnos, Señor, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos también que en ti tenemos la victoria ante toda situación, gracias a ti. Te damos gracias, Padre, por ese amor incondicional que tú nos has dado, porque es amor a pesar de todo, a pesar de que somos pecadores, Señor. Y tú lo sabes, conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Señor. Sabes en qué nos hemos equivocado y probablemente en qué nos equivocaremos después. Y aún así nos sigues dando tu amor incondicional, tu perdón, tu misericordia a pesar de todo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros, que seas tú a través de nosotros en toda situación y que podamos ser luz, Padre, en cada lugar en el que estemos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Con esa misma actitud te invito a que tomes asiento y que por favor pongas atención a la pantalla. Los lunes tenemos tiempos en el ancla para los jóvenes a las 3 de la tarde. Los martes tenemos oración en vivo por Facebook a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos tiempos en el ancla para las mujeres a las 3 de la tarde. Viernes tenemos tiempos en el ancla, ya sea de algún pastor o anciano de la iglesia, igual a las 3 de la tarde. Y los domingos tenemos nuestra reunión general, también se transmite en Facebook a las 10 de la mañana. Y esos fueron los recordatorios de esta semana. Recuerda que estamos tomando nuestras precauciones, así que cuando vengas a la iglesia no olvides tu cubrebocas. Doy muchas gracias a Dios porque están aquí con nosotros. En realidad es un privilegio que podamos compartir un domingo más. Como siempre yo les he comentado, hay países y lugares en el mundo en donde no se pueden reunir. Incluso ahorita hubieron meses anteriormente en donde no podíamos reunirnos, ¿verdad? Y todo era a través de las cámaras y de otros medios, pero la palabra de Dios siempre llega, siempre es objetiva y nunca va a parar, amén. Pues bueno, el día de hoy quiero dar un mensaje, es breve, se los prometo. Y como ustedes ya saben, yo normalmente tomo mucho cuidado en los nombres, en cómo voy a titular mis mensajes, de dónde voy a partir, ¿verdad? Entonces, el mensaje de esta mañana, para aquellos que toman nota aún, se llama Caminando sobre la dificultad. Y es un nombre un poquito, no sé, como de serie de Netflix, ¿no? O telenovela. Y está basado en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versos 22 al 33. Y es una enseñanza que quizá tú ya has escuchado, no es la primera vez que se habla, ni va a ser la última, ¿verdad? Y es cuando Jesús anda sobre el mar. No sé cuántos ya hayan escuchado esta palabra, ¿no?
Oh, muy poquitos. Muy bien. Entonces, todo lo que yo diga se lo van a creer. No, es broma. Bueno, y quiero basarme en Mateo, como les dije, Mateo 14:22. En los evangelios hay un paralelismo de esta historia, pero en este en particular es en el que quiero centrar mi mensaje en esta mañana. Y si tienes tu Biblia, te invito a que leas conmigo. Yo voy a leer en Reina Valera. Tú puedes acompañarme en la versión que tengas. Y bueno, dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pues bueno, son poquitos versos en mi Biblia, es un párrafo pequeñito, pero creo que tiene bastante enseñanza, bastante carnita de donde podemos agarrarnos, ¿verdad? Y no sé, para mí es muy interesante la palabra. Yo sé que siempre que predico digo esta parte es muy interesante, pero todo es interesante para mí. Y posiblemente en esta parábola, en esta historia que está relatando, nos podamos ver un poquito proyectados, ¿no? Yo normalmente cuando leo la Biblia suelo proyectarme, me parezco a él, o yo estaba en tal circunstancia, y yo creo que todos somos así, ¿no? No soy el único. Vamos a hacer una cosa, ustedes me van a ayudar a predicar para que se sienta como que más en casa, ¿no? Yo cuando estoy en mi casa pues llego, me quito la chamarra y la aviento por allá, y hay que sentirnos cómodos, ¿va? Y ustedes me van a ayudar y me van a decir, sí, Alex, vas bien, o no, Alex, no vas mal. Muy bien. Pues bueno, como les comentaba, yo muchas veces me he sentido proyectado, y particularmente en esta palabra, en los últimos meses, años, quizá par de años, un año, había tenido muchas dudas sobre lo que estaba pasando en mi vida. Yo creía que algo había salido mal, quizá no sé, pensé que quizá esto no debería de estarme pasando a mí. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos estado en esta circunstancia, ¿no? O sea, como, no me atrevo a decir, Dios, te equivocaste, porque eso sería muy irreverente de mi parte, pero sí creemos que esas cosas no deberían de estar sucediendo. Es decir, íbamos bien, íbamos caminando bien, y de repente todo cambió de forma, ¿no? Y es justamente esta palabra lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero darles un poquito de contexto. Aquí Jesús les mandó a sus discípulos a ir a la barca porque iba a pasar de un lado a otro, pero antes de eso, no sé si se acuerden lo que viene detrás, o si por ahí tienen sus Biblias, dice en los versos 13 del mismo capítulo 14, es cuando Jesús alimenta a los 5,000. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa palabra? Ok, él alimenta con ¿cuántos panes? Híjole, 5 panes y ¿cuántos peces? 2, exacto. Entonces, él alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Imagínense lo que había pasado allí, ¿no? Esa historia también es muy importante y podemos hablarla en otro momento, pero ahorita nada más quiero darles un poquito de contexto, qué es lo que está pasando en estos versos que les estoy leyendo. Ellos acababan de ver un milagro súper poderoso de parte de Dios, un milagro en donde, pues literalmente hizo más comida. No sé, normalmente en tu casa hay cierta cantidad de comida y no es así que entres y empiece a salir un montón de comida, no es normal, ¿verdad?
Eso no es algo muy común y Jesucristo había hecho un milagro sorprendente, había alimentado a muchas personas. Los discípulos le habían dicho, no, manda que ellos ya se vayan a sus casas, y Jesucristo les dijo, no, yo los voy a alimentar. Entonces ellos venían de prácticamente una tarde de éxito, ¿no? Ellos venían de un momento súper bueno, habían tenido buenos resultados en su campaña evangelística, habían traído varias personas a Cristo, su congreso había funcionado. Y de repente Jesucristo les dijo, quiero que se suban al barco porque vamos a ir para allá, pero yo no voy a ir con ustedes, voy a ir a orar. Es lo que dice en los primeros versículos. Y es un poquito así como ir paralelamente. Hay veces que nosotros creemos que estamos bien, que todo va bien, igual que en los versos anteriores, todo es éxito, todo está bien, y de repente, ¿no? Y justamente es aquí cuando empieza toda esta historia y desenlazarse toda esta historia súper interesante. Y dice en los primeros versos, en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Significa que los mandó mientras él todavía se estaba despidiendo de sus amigos, ¿no? De las personas con las que había compartido ahí. Y después en el verso 23 dice que él subió al monte a orar aparte. Él se apartó para tener un momento de comunión con el Padre y mandó a sus discípulos. Y vemos aquí en primera instancia que Jesucristo tenía un plan. Y ahora dile a tu vecino, Jesucristo siempre tiene un plan con lo que va a hacer en tu vida. Nada es una casualidad, amén. Muchas veces creemos, como les comencé diciendo, que las cosas empiezan a salir de su cauce y creemos que todo está convirtiéndose un poco gris, pero quiero decirte, y esta es la primera buena noticia de esta mañana, que nada se sale de la voluntad de Dios y que Dios tiene un plan en cada palabra que Él dijo, en cada palabra que Él hace y en cada acción que permite que pase en este mundo. Amén. Eso es muy bueno. Después de eso dice que en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ok, ahí empieza el problema. ¿Cuántos saben que los discípulos eran qué de profesión? Exactamente. Entonces yo creo que ya se la sabían, ¿no? Como dicen en mi rancho. Ya sabían lo que estaban haciendo y bueno, pues era parte de su trabajo. No sé cuántos de ustedes les ha tocado pasar alguna lluvia, tormenta en la playa o cerca del agua. ¿Nadie? Ahí se siente chido, ¿no? Anteriormente en mi familia, un pequeño paréntesis, íbamos normalmente en temporadas de huracanes a la playa, no sé por qué, pero íbamos. Y en varias ocasiones nos tocó que en las noches llovía y parecía que el mar se iba a salir y empezabas a confiar más en Dios porque pensabas que era tu fin. Y bueno, yo era un niño y no sentía eso, ¿verdad? Pero me imagino que mis papás sí. Entonces imagínate, eso nada más te lo digo como para darte un poquito de idea de lo que estaba pasando ahí con ellos. Imagínate, ellos estaban ahí en una lanchita de madera y el mar se hacía así, para arriba, para abajo, y estaba todo mal. Imagínate lo que pudieron haber estado pensando ellos. O sea, Jesucristo se quedó con ellos, ellos tuvieron que ir, repartir toda la comida, estaban cansados y Jesucristo se quedó ahí pasando la bomba con las demás personas, los mandó al mar y todo está poniéndose feo. ¿Cómo creen que estaban ellos? Muchas veces tú y yo estábamos así, ¿sí o no? Muchas veces creemos que, oye, ¿por qué me está pasando esto si yo vengo cada domingo a la iglesia? Oye, ¿por qué está pasando esto si yo te sirvo aquí en la alabanza y ahí medio toco? Oye, ¿por qué está pasando esto si yo estoy con los niños? No sé. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado esto? ¿O soy el único que se queja de lo que pasa? Hay muchos principios y verdades en estos versículos que en momentos difíciles podemos aplicar y anclarnos a la roca fuerte que es Cristo Jesús. Ellos, a pesar de que estaban en ese momento difícil, estaban batallando, pero como les comencé diciendo,
Jesucristo tenía un plan y un propósito para ese momento, para esa noche, para esa tormenta. Y es aquí donde empieza la primera lección importante que pudieras tú apuntar ahí en tus notas o pudieras grabarlo en tu corazón. Es importante obedecer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y es fácil decirlo a lo mejor aquí parado, aunque tenga un poquito de nervios, no lo sé, pero es fácil decirlo de labios, pero ya cuando estás viviéndolo. Exacto, o sea, cuando ya a lo mejor no tienes salud, cuando te falta alguien, cuando tus hijos no quieren venir a la iglesia, cuando tu esposo te fue infiel, cuando tu esposa te dejó, no lo sé. En ese momento, ¿crees que es fácil obedecer a Dios? No, ¿verdad? Pero es importante obedecer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Truene lo que truene, llueva lo que llueva, es importante siempre mantenernos firmes y obedecer a Dios. Ellos no fueron como Jonás, que huyó de la voluntad de Dios y un pez se lo tragó por no querer ir a Nínive a predicar. Y aquí hay dos clases de tormentas que un cristiano tiene, y esto es muy importante. Esto me ayudó en las últimas semanas, y yo llegué muy emocionado con Mayra, con mi esposa, y le dije, oye, estoy aprendiendo esto, porque a los que conocen un poquito de mi vida, yo tenía unos planes, luego esos planes se arruinaron y Dios hizo lo que quiso, y yo tuve que acoplarme a sus planes, ¿no? Entonces, esto me trajo mucha paz, me habló Dios a mi corazón directamente, y es lo que yo quiero compartir con ustedes. En la vida de un cristiano hay dos clases de tormentas. Una es la tormenta de corrección, como lo que le pasó a Jonás. Dios le dijo, oye, ve a tal lugar, quiero que digas tales cosas, porque Jonás era un profeta, y Jonás dijo, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a predicar para allá, y él se fue, se subió a una lancha. Pueden leer ese libro, y si lo leen, van a decir que leyeron un libro de la Biblia, es una hoja nada más. Y bueno, les cuento un poquito. Él no quiso ir, se subió a una lancha, en la lancha empezó a haber otra tempestad. Los marineros o los que estaban en la lancha dijeron, oye, ¿qué está pasando? Echaron suertes, aventaron un volado y descubrieron que Jonás era el que estaba causando esa tormenta, y él dijo, sí, soy yo, láncenme al mar. Lo lanzaron al mar, Dios tenía preparado un pez y se lo tragó. Ten cuidado cuando no obedeces a Dios. Imagínate, ¿no? Este contexto, esta historia en donde Jonás no obedeció a la voluntad de Dios y de repente fue tragado literalmente por un pez. Wow, ¿no? Y la segunda tormenta de un cristiano es por perfección. Y esta es donde creo que muchos de nosotros encajamos. Y no digo que no nos haya corregido Dios, pero como les comencé diciendo, hay veces que tratamos de echarle ganas, de ser fieles, de alcanzar agrado con Dios, y las cosas no salen como quisiésemos, ¿no? Pero quiero decirte que cuando esto pasa es porque simplemente Dios está moldeando tu carácter, tu vida y tu propósito. Aunque parezca que tu propósito está muy lejos, simplemente Dios está alcanzando, te está acercando, un poquito más a la meta. Está quitando cosas de ti y de mí que impiden que tú hagas la voluntad del Padre. Yo creía que estaba haciendo la voluntad del Padre en algunas de mis decisiones, y al final de cuentas probablemente estaba tratando de someterme a su voluntad. Pero justamente en ese punto Dios quiso hacer algo distinto y formar otra parte en mi vida, que quizá hoy no entiendo para qué, y quizá hoy no entiendas por qué tú estás pasando por esa tormenta. Y sé que han sido tiempos difíciles como iglesia, y aparte que esta iglesia es como muy familiar literalmente. Somos una familia en Cristo Jesús, amén. Y lo que me pasa a mí, yo sé que les duele a ustedes, y lo que les pasa a ustedes me duele a mí. Y sé que han sido tiempos difíciles, que no entendemos por qué está pasando las cosas, pero quiero darte una buena noticia. Dios está perfeccionando su obra en tu vida. Él no va a dejar las cosas inconclusas. Él no es como Alex, que empieza una cosa y después no la termina.
Él es perfecto. Y si Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Amén. Entonces yo creo que ese es un buen motivo para que en esta mañana tú te vayas con un nuevo ánimo, con una nueva perspectiva, que te vayas motivado realmente porque Dios está perfeccionando tu propósito por medio de esa tormenta que tú ves como una calamidad enorme. Los discípulos habían obedecido, pero aún así estaban por atravesar una tormenta para perfeccionarlos. Los discípulos no dijeron nada, o sea, no dijeron, ay, ¿por qué yo, Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ellos simplemente fueron y hicieron la voluntad de Cristo Jesús. Muchos cristianos tienen o tenemos la idea o les vendieron un evangelio incorrecto, barato, en donde piensan que creer en Dios es navegar por la vida sin dificultades. Y temo decirte que ese no es el evangelio que predicamos aquí. La vida es la vida y va a seguir teniendo conflictos. Te vas a enfermar, me voy a enfermar, me voy a morir. Van a pasar cosas que no nos gustan. Pero la diferencia es de que tenemos a Él por delante y no hay tormenta que pueda hacerle frente. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona no creyente. Vamos a tener los mismos conflictos que ellos tienen. Pero la diferencia es que tenemos un estandarte que es Cristo Jesús y libra nuestras batallas por nosotros. Así que no te preocupes, todo va a estar bien. Y no lo digo como por decirlo, así como cuando te dicen, ya, todo va a estar bien. Lo digo porque Él prometió estar con nosotros y no dejarnos en ningún momento de nuestro proceso como cristianos. Amén. Tenemos que recordarnos a diarios que si tenemos dificultades fue Él quien permitió que esto pasara. Pero Él está caminando a cada paso con nosotros. Él está cuidando de ti y no estás solo. El proceso que hoy estás pasando no te va a destruir, va a forjar un nuevo hombre, una nueva mujer, que cada vez ama más a Dios, que tiene más fe, que es más fuerte en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Eso es lo que Él está haciendo en este momento y aunque no lo entendamos, eso es lo que Él está forjando en nuestras vidas. Amén. En Marcos 6:48 es parte del paralelismo de esta historia. Él dice, te lo voy a parafrasear si tú gustas apuntarlo y estudiarlo en tu casa. Dice que el Señor los veía remar con gran fatiga. O sea, Él en un principio, como comencé leyendo, decía que Él se fue a un monte y se fue a orar. Entonces en Marcos, desde otra perspectiva que escribió él, dice que el Señor los veía remar con gran fatiga. O sea, imagínate la escena en la noche, ellos remando, tratando de salir de esas olas tempestuosas y toda esa circunstancia difícil. Y quiero decirte que Dios está viendo tu aflicción. Él nos ve remando en nuestras vidas, nos ve que estamos cansados quizá y ve nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestra soledad y no nos dice, oye, arréglatelas como tú puedas. Él no ignora lo que tú estás pasando. Él te ha visto en las noches, en las mañanas llorar por la pérdida de alguien, por un divorcio, no lo sé, no tengo idea. No sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero sé que hay alguien, sé que hemos pasado por tiempos difíciles y a lo mejor has llorado en el baño con la regadera prendida para que no se den cuenta de tu sufrir. Pero sabes, Cristo Jesús está viendo cómo estás remando, intentando echarle ganas en la vida y Él está preparando la respuesta para lo que tú has pedido, para la petición, para el anhelo de tu corazón, pero está formándote cada vez más. El Señor está ahí y se compadece de nosotros. Hay un escritor que dijo, y lo voy a parafrasear nada más un poco, mientras ellos estaban remando, Cristo estaba orando para que su fe no faltara. Imagínate qué poderoso esto, ¿no? O sea, imagínate esto. Si ahorita estamos aquí como estamos, y yo te dijera que en la oficina del pastor está Jesús físicamente orando por ti y por cada una de las necesidades que tienes actualmente, ¿cuál sería tu perspectiva en este momento? Sí, ¿verdad? Yo pienso que estaríamos confiados de que lo que está pasando es, ahí está Cristo, ahí está conmigo, ¿verdad?
Yo creo que si Él estuviera ahí al lado tuyo, dirías, ok, las cosas van a estar bien. Sería más fácil creerlo, ¿no? Creer lo que Alex está diciendo de que todo coopera para bien para quienes aman a Dios. Pero quiero decirte algo. Cristo Jesús está a la diestra del Padre día y noche intercediendo por ti y por mí. Él no necesita estar físicamente en una habitación para orar por ti. Él está a la diestra, está al lado del Padre diciéndole, ¿sabes qué? Dios, mira mi sacrificio, mira mis manos, mira lo que yo hice por Él. Yo creo que eso nos va a dar fortaleza, ¿no? Entender que tenemos un mediador entre el Padre y nosotros. Entender que el sacrificio de Cristo Jesús no solamente nos trajo vida eterna, que es una garantía, algo hermoso, sino que tenemos un intercesor día y noche con el Padre. Yo creo que cuando vemos con estos lentes, nuestros problemas comienzan a tener otro color. Si están tomando nota, el primer punto fue la iniciativa de Jesucristo, cuando Jesucristo los puso en esa circunstancia. Y el segundo punto al que vamos es la soberanía de Jesucristo. Y este tema saben que me gusta, la soberanía de Dios. No voy a abundar mucho en el tema, pero podemos ver la soberanía de Cristo a partir del verso 25, que dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y quiero darte no sé, algo que me llamó mucho la atención. Y los egipcios tenían un jeroglífico que eran unas ondas del agua y unos pies. Y este jeroglífico representaba lo imposible. Cuando ellos lo ponían dentro de sus papiros, de sus murales que ellos hacían, ponían esto, significaba que eso era imposible para los hombres, no se podía hacer. Pero Cristo Jesús, como siempre, sorprendiéndonos, rompiendo los estatutos mentales y lo que el hombre cree, caminó sobre las aguas. Tiene tantos trasfondos, tantos contextos teológicos que podemos estudiar después, pero quiero dejarte con esto. Cristo Jesús va a romper las estructuras de cómo Él trabaja en tu vida. Y muchas veces no nos va a gustar, pero Él sigue formando y sigue trabajando a tu favor. Dice que en el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Existían 4 vigilias. Si ustedes ya las conocen, pues bueno, si no las conocen pueden tomar nota. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, entre la tarde y noche, y la segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia, que es en donde habla Mateo, es de 3 a 6 de la mañana. Yo no sé si a ustedes les ha tocado salir de viaje o no sé, salir de 3 a 6 de la mañana y está súper oscuro. Es la hora más oscura. Y no sé, o sea, ellos eran pescadores. ¿Por qué Jesucristo esperó hasta ese punto para acercarse a ellos? Yo pienso, y es lo que muchos teólogos hablan y han escrito, que dentro de la primera vigilia, que sería entre 6 y 9 de la noche, estaba entre el proceso en donde Jesucristo los mandó a que se fueran a la barca. En la segunda vigilia, a principios de la primera vigilia, comenzó la tormenta y ya estaban trabajando, buscando salir de eso. En la segunda vigilia ya estaban súper atorados en la tormenta, pero eran pescadores. Y si tú tienes una profesión, sabes cómo hacerlo, ¿no? Sabes cómo librarte de ciertas cosas en tus fuerzas. Y justamente Jesucristo lo que estaba esperando era que se cansaran. Y a veces estamos cansados tú y yo de luchar contra la tormenta. Pero es en ese punto en donde tú no puedes más que Él puede todo, hermano.
Justamente es en ese punto en donde ya no hay salida ni solución para lo que tú estás viviendo, es donde Él comienza a actuar. En la hora más oscura de la noche, Jesucristo va a actuar a tu favor. En el momento más oscuro de tu dificultad, Él va a actuar a tu favor. A lo mejor llevas un mes, 2 semanas, no lo sé, algunos días, años orando, pidiendo por algo. Y simplemente ya estás cansado, ya no puedes seguir pidiendo por tu matrimonio, por la promesa de un hijo que va a venir, no lo sé. Pero créeme que en el momento más oscuro, Jesucristo va a actuar a tu favor y va a venir a ti. Constantemente nosotros tememos que nos lleguen enfermedades, dolencias, carencias o distintas dificultades. Pero si podemos describir que estas circunstancias nos llevan más cerca del Señor. Los vientos, las olas que tú estás pasando solo están sujetas a Dios, no pueden moverse sin su voluntad. Jonás dice en este libro, en su libro dice, todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. Y es importante recalcar o subrayar, dice, tus ondas, tus olas. Todos los problemas que vienen, Dios los permite. Y a veces es difícil aceptar esto porque estamos acostumbrados a aceptar solo lo bueno, solo lo que nos gusta. Pero sé que es difícil aceptar las pruebas y lo que no nos gusta. Pero hay que aceptarlo igual porque vienen por parte de Dios. Y si vienen de Él, es para bien nuestro. Simplemente debemos esperar con paciencia porque Él es soberano. Ahora, es importante mencionar que un día antes Él había alimentado a la multitud. Y justamente creían en ese momento, la multitud estaba intentando proclamar a Jesucristo como rey. No sé si sepas, pero el pueblo de Israel ha esperado, y los judíos actualmente esperan todavía un libertador que los libere de la esclavitud, que los libere de la opresión de sus gobiernos, y hasta el día de hoy los judíos siguen esperando a su Mesías. Después de este milagro que Jesucristo hizo con los panes y alimentar a los 5,000, el pueblo estaba pensando en una rebelión. Estaba pensando en rebelarse ante su gobierno actual y proclamar a Jesucristo rey. Creían que el tiempo y las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese momento. Y pues en realidad simplemente Jesucristo, como les dije, envió en el momento de más éxito, del momento en donde parecía que las cosas iban bien, incluso para el ministerio de Jesús, los envió a una prueba, porque posteriormente Cristo se iba a entregar, iba a ser crucificado por ti y por mí, y los discípulos iban a ser perseguidos. O sea, lo que habían pensado el pueblo y lo que estaban planeando hacer, proclamarlo rey, no iba a pasar. Iba a pasar algo distinto, algo que les iba a doler mucho más que lo que ellos estaban pensando hacer. Yo no sé por qué Dios lo formó así, pero lo formó y fue de bendición para los tiempos en los que hoy estamos viviendo. Y muchas veces, como te comenté, no queremos este tipo de cosas, las dificultades. Pero estas dificultades son la tormenta, son el camino por donde Jesucristo va a pasar a tu vida. Es importante que cuando un momento difícil, una crisis en tu vida, lo primero que hagas sea buscar al Padre. Sin importar cuál va a ser su respuesta. Pero lo que sí importa es que en nuestro corazón haya paz y entender que es su soberanía. Amén. El tercer punto es la protección de Jesucristo. En el verso 25 lo vamos a leer, dice: mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué? No sé si tú te has preguntado por qué no reconocieron a Jesucristo. O sea, venían de un gran milagro, una gran palabra, una gran tarde, un gran día,
Y lo lógico, lo que creemos que a lo mejor nosotros haríamos, pero te aseguro que no, sería pensar que el que venía ahí era Jesús, era Dios, porque estaban con Él, habían vivido con Él, estaban compartiendo el tiempo con Él. Pero no fue así, no se dieron cuenta que era Jesucristo. Y la respuesta a esto es porque ellos no estaban esperando a Cristo. No tenían su fe activa, ni mucho menos la mirada puesta en Jesús, porque si lo estuvieran esperando en medio de su dificultad, lo hubieran reconocido. En cambio dijeron, es un fantasma. Y quiero decirte que el miedo y la fe no pueden vivir en el mismo corazón. El miedo nos lleva a una ceguera con la que dejamos de ver la presencia de Dios, y por este motivo tenemos que estar constantemente viendo hacia Jesucristo. Muchas veces el miedo nos paraliza, el miedo impide que nosotros veamos lo que Dios está haciendo después de la tormenta, tener fe en que todo va a cooperar para bien, y muchos de los cristianos que quizá hoy ya no están en Cristo, o que cayeron o flaquearon en su fe, fue porque perdieron su visión de Cristo Jesús. Y ese es un punto también que tú puedes anotar y que es sumamente importante. Cuando tú quitas tu mirada de Jesucristo, es fácil distraerse. Cuando comienzas a decir, ok, pues me quedé sin trabajo, voy a buscar el medio con mis propias fuerzas de cómo salir adelante. Y no está mal esforzarse, Dios te dio la habilidad. Pero creer que tus propias fuerzas te van a sacar adelante, comienzas a distraerte de poner tu mirada en Cristo Jesús, en lo eterno, en Dios, y te comienzas a alejar poco a poco, hasta el punto en donde simplemente ya no estás aquí, ya no vienes a la iglesia un domingo, en donde comienzas quizá a golpear a tu esposa, a golpear a tus hijos, a gritarles de maneras que no son correctas. A lo mejor en tu trabajo viste a una mujer o un hombre y te agradó más y te fuiste porque tus ojos ya no estaban en la figura correcta. Es importante que no perdamos la mirada hacia la meta. En el versículo 27 dice, Jesucristo les contestó y Él les dijo, tened ánimo, soy yo. Cristo se identificó como el yo soy. De la misma manera en como se le presentó Jehová a Moisés, que le preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy el que soy. Aquí vemos una muestra profética de que Cristo Jesús es trino, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Vemos que Él se manifiesta como Dios y dice, soy yo. Y les dice, ten ánimo. Y no sé, en ese momento todavía estaba la tormenta. ¿Y por qué Él no terminó con la tormenta? Lo primero que les dijo, ten ánimo. Y es lo que yo te quiero decir, a veces la tormenta no se va a terminar en el momento. El sufrimiento, el dolor va a seguir. Pero como Cristo Jesús les dijo, ten ánimo. Soy yo y yo estoy con ustedes, ¿no? Jesús quiere animar y consolar a sus discípulos antes de calmar la tormenta. Él no caminó sobre las aguas solo para decirles cómo se hacía, sino para enseñarles acerca de su protección, de que Él actúa a favor de nosotros. No importa lo difícil que parezca, Él nos enseña en estos versos cómo protege a los suyos. Él simplemente no caminó para decirte, bueno, te voy a dar fundamentos de caminar sobre el agua 1, y pues después de esto tú vas a poder caminar sobre el agua. Él no hizo eso, Él simplemente caminó sobre el agua porque Él caminó sobre el problema que ellos estaban viviendo y decirles, tengan ánimo, yo estoy en control, porque si yo puedo caminar sobre esto, no tienen que temer de nada. Y viene la parte como central del mensaje, y dice, es cuando Pedro camina sobre las aguas, que por ahí hablaba nuestra hermana, y vamos a leerlo. Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y me parece
súper interesante como dice, y respondió Pedro, después de que Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y me gusta tanto como Pedro tenía ya una perspectiva de Jesucristo muy distinta a la que tenían los demás discípulos, porque él dice, si eres tú, manda que yo vaya. Cuando él está diciendo, manda que yo vaya, le está dando el poderío de un Dios, de alguien que es supremo a él. Él entendía que Jesús era Dios. Es por eso que después él dice, tú eres el Cristo, y Jesucristo le contesta, sobre esta roca edificaré mi casa, sobre la revelación que Pedro tuvo acerca de la persona de Cristo Jesús. Cuando tú conoces a Cristo, conoces a tu Dios, puedes hablar como Pedro, quizás decir, Señor, manda que yo vaya. Y no sé, te preguntarás, para mí, en mi lógica, era más fácil quedarte en el barco porque pues tenías donde pisar, ¿no? Pero a él se le ocurrió decir, si eres tú, manda que yo vaya. La parte más interesante de esto es de que Pedro sabía una cosa, que estaba más seguro en el agua con el Señor que en el bote sin Él. Tú y yo estamos más seguros en una tormenta con Cristo que en la cosa más gloriosa y magnífica de tu vida, el éxito más grande, pero sin Él. Tú y yo estamos más seguros con Él, en la tormenta más difícil, pero está Él con nosotros. Y Pedro había entendido eso, por eso dijo, si eres tú, manda que yo vaya, porque prefiero estar en el agua contigo que en el bote sin ti. Todos los demás estaban espantadísimos por lo que estaba pasando, pero Pedro, al momento de que identificó a Cristo Jesús, se quiso ir con Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ir detrás de Él y pedirle que esté con nosotros en todo momento. La fe verdadera no es creer que Jesús puede perdonar nuestros pecados solamente, sino que es entregarnos completamente, confiadamente en los brazos de mi Señor con el compromiso de vivir para Él. Y creemos que la fe es como llamar las cosas con la mente y todas estas teorías actuales de, sí, me va a ir bien, me va a ir bien. Pero en realidad es lanzarte al agua esperando hundirte quizá, pero confiando que vas a estar bien con Dios. Si Pedro perdía la vida en ese momento, sabía que había corrido hacia los pies de Cristo Jesús. Eso es tener fe. No esperar siempre lo bueno, sino simplemente estar confiados, como dice, abandonarnos en los brazos de Cristo Jesús, sin importar nada más. Y hay otro aspecto importante, que Cristo caminara sobre las aguas es un milagro, pero que Pedro lo hiciera es el milagro más difícil de entender quizá. Cristo es Dios y se entiende que Él lo haya hecho, pero Pedro era un hombre igual que tú y que yo. Y él bajó de la barca y caminó unos pasos en el mar. Y en el verso 30 dice, pero al ver la dificultad se hundió. Y es aquí donde vamos a entrar al cuarto punto, ya casi termino, que es la salvación del Señor. En el verso 31 vemos cómo el Señor ayudó a Pedro y lo sostuvo, no lo castigó ni lo dejó sufrir por no creer. Al instante Jesús lo salvó y vamos a leer lo que dice. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces podemos ver que Cristo Jesús no cuestionó que Pedro se hundiera, en realidad simplemente le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero no lo dejó que se hundiera, no dejó que tragara agua siquiera. Dice que al instante Él lo asió, él lo agarró de su brazo y lo levantó. Sabes, quiero decirte algo, muchas veces creemos que nuestra fe es muy limitada para obtener, para alcanzar, para persistir en la carrera de la vida, de la fe, pero es mejor tener poca fe que nada de fe. Si puedes creer como un grano de mostaza,
Es mejor tener poca fe que no tener fe como los demás que no tuvieron esta experiencia. Solamente 2 hombres en la Biblia caminaron sobre el agua. Uno fue Cristo Jesús y el otro Pedro. Porque cuando tu fe, esa poca fe que tienes, se acaba, Cristo Jesús está ahí para levantarte y vas a caminar sobre la tormenta, sobre el agua, con su fe, con Él, con su poder. Es mejor tener un poquito de fe que no tener nada de fe. ¿Cuántas veces tú y yo en tiempos difíciles o quizá en la cotidianidad de la vida dejamos de poner nuestra mirada en Dios? Así como Pedro lo hizo y que de repente vio la tempestad y se hundió. Comenzamos a alejarnos en banalidades, en qué me voy a comprar hoy, qué voy a hacer mañana. Nuestra aparente autosuficiencia en la que vivimos y mucho más en esta sociedad nos está alejando de Dios como cristianos. Y cuando las cosas difíciles que vienen, no tenemos herramientas de cómo salir de ellas como cristianos, y eso es alarmante. Pero yo sé que aquí en el Ancla sabemos en quién confiar y a quién recurrir, ¿verdad? Nosotros no debemos de dudar de que Dios está en cada momento a nuestro lado. La experiencia que Pedro tuvo en ese momento fue difícil para él, pero fue en esa experiencia que su fe creció, que su perspectiva de Jesús cambió e incluso la perspectiva de él mismo cambió. Y así pasa con nosotros en los tiempos difíciles. Quizá estás viviendo un tiempo difícil, pero te aseguro que tú vas a ver a Cristo Jesús de una manera muy distinta a la que la veías antes. El amor, incluso el asombro que tú puedes tener por Jesús va a ser mucho mayor. Y sabes, también te vas a asombrar de lo cuánto tú puedes soportar en tu vida. No sé cuántas veces tú has dicho, si pasara esto yo no podría seguir. Si me dejara mi esposa yo no podría seguir. Si perdiera esto yo no podría seguir. Y por la gracia de Dios tú estás aquí hoy. Sí podemos seguir adelante. Sí podemos continuar en nuestra carrera. Sí podemos continuar porque Cristo Jesús está con nosotros. Él, cuando tú no has tenido fuerzas, Él te ha cargado. Cuando tú no has tenido fe, Él te ha esforzado. Cuando crees que no está respondiendo tus oraciones, Él te habla a través de su creación, en un amanecer, en un anochecer, en una estrella, a través de un niño sonriéndote. A veces queremos ver a Dios literalmente, pero la Biblia dice que su creación es la imagen de Él y no percibimos lo que Él es porque estamos tan centrados en las banalidades de este mundo. Él te ha traído hasta este punto. No ha sido tus fuerzas, no ha sido tu coraje, tu ganas de salir adelante, no. Ha sido Él. Y si crees que Él no ha respondido tu oración, mira que tú estás hoy aquí. Y cada uno de ustedes es un milagro que a lo mejor yo no conozco, pero sé que algunos tuvieron que ahorrar el dinero de la combi, algunos tuvieron que secarse las lágrimas y estar aquí viendo este video, estando en esta reunión. Algunos tuvieron que pelearse incluso con su esposo o su esposa porque no querían que vinieran a la iglesia, no lo sé. Pero el que tú estés aquí hoy es un milagro y es la mano poderosa de Dios sosteniéndote. Necesitamos ver la vida desde otra perspectiva después de una tormenta, porque es para perfeccionar nuestra vida. En medio de tiempos difíciles debemos seguir confiando en Dios, que cumplirá sus propósitos en tu vida. Hay muchos jóvenes, adultos y ancianos que creen que Dios se olvidó de ellos, que Dios dijo que iban a estar a lo mejor aquí parados, allá tocando, cantando, predicando, yendo a una misión, y crees que Dios está postergando eso. Déjame decirte que Dios lo va a cumplir. Tú no vas a partir de este mundo sin que Dios haya cumplido su perfecta voluntad en tu vida.
Él es el autor y consumador de nuestra fe, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. Tú no te vas a quedar inconcluso. Lo que hoy no tienes, lo que hoy te falta, no va a determinar tu futuro. Si hoy no tienes trabajo, si hoy no tienes algo que te era tu arca, que era lo que te sostenía, tienes las aguas junto con Cristo. Recuerdo cuando comenzó este proceso en mi vida y se vino esta palabra a mi corazón, y me acordé de esa canción que dice: tu voz me llama a las aguas. Y Dios movió mi comodidad. Y a lo mejor el momento en el que tú estás hoy, Dios movió nuestra barca y nuestra comodidad. Pero puedo decir confiadamente, porque lo he vivido, que prefiero vivir una tormenta junto con Él que estar sin Él. Incluso en el ministerio, incluso sirviendo, incluso diciendo que somos cristianos. Muchas veces no lo tenemos a Él. Y a veces estos momentos es una sacudida desde nuestras entrañas para decir: yo soy Dios y tengo el poder de destruir tu vida si yo quiero. Pero su gracia nos sostiene hasta el día de hoy. Amén. Él está trabajando a tu favor. Este no es el fin, este no es un punto final, sino un punto y aparte de la historia que tiene Dios para tu vida. Así que yo te invito a que te animes, que te esfuerces y seas muy valiente. Y como justamente está en este verso que estoy parafraseando, en Josué 1, voy a leer a partir del verso 5, dice: y créelo en tu corazón. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo, heredad la tierra a la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El camino de Jesucristo no es para todos. Es para los valientes y aquellos que se atreven a aventarse al mar. Es para aquellos que están dispuestos a quizá pasar hambres, pasar frío, pasar persecución. Y hoy no estamos viviendo esos tiempos, pero hermano, la palabra dice que nos van a perseguir, nos van a matar. Hoy estamos en un edificio con aire acondicionado, pero nuestros nietos, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Un evangelio ligero? En donde a la primera problema ya no sepan a quién correr. Motivación personal, hay en YouTube un montón. El evangelio solo es uno. Debemos de comprender que las tormentas producen buenas obras, y Jesús pasó la mayor de las tormentas a favor de nosotros. Jesús pasó el Calvario, Jesús pasó la muerte, todo lo que lo torturaron por ti y por mí. Y cuando pienses que no puedes más, recuerda el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti. Dice la Biblia que el Padre, Dios, le dio la espalda a su Hijo por el pecado que cayó sobre de él. Cuando pienses que no puedes más, recuerda a Cristo Jesús derramando cada gota de su sangre por ti y por mí, para que tú hoy puedas pasar esta tormenta. Antes de la expiación de los pecados, ¿qué hubiésemos hecho? No solamente fue la salvación, sino fue todo un paquete de ventajas, de beneficios que Cristo Jesús pagó con su sangre.
Y quiero decirte a ti, iglesia, el Ancla, a ti, yo sé que la mayoría de los que están aquí están desde hace tiempo con nosotros. Quiero decirte, el Ancla, que Dios va a sostener tu barca, por difícil que haya sido el 2020. Dios nos va a llevar en la barca hasta el otro lugar, hasta tierra firme. Pero vamos a aprender nuestra lección en el momento en que tengamos que aprenderla, para no repetirla. Vamos a ser atentos a la voluntad de Dios en el tiempo en que tengamos que ser atentos. No vamos a dejar pasar lo que Él nos está hablando y después tener que repetir la prueba. Creo firmemente que mejores tiempos van a venir para nuestras vidas, y no lo digo porque van a venir tiempos de riquezas y tiempos de esto. No te voy a dar un evangelio barato. Mejores tiempos van a venir porque tu actitud y la mía no van a ser la misma. Mejores tiempos van a venir porque tú aprendiste a conocer y a depender completamente de Dios. Los mejores tiempos no tienen que ver con dinero, con bienestar. Tiene que ver con la confianza y la relación que hemos forjado con Cristo Jesús. Para decir, como Pablo dijo, he corrido la carrera de la vida y he terminado. Esa es mi meta personal. Poder decir, valió la pena desvelarme. Valió la pena levantarme temprano y venir a la iglesia. Valió la pena llorar por lo que no tuve, porque aprendí que Cristo Jesús sigue en completo control. Valió la pena. Espero que en el momento en que Dios nos llame podamos decirle, Dios, gracias por la vida que me tocó vivir. Me la gasté cada segundo por ti. Cada segundo. Mi objetivo es dejar de tener mi mirada puesta en cosas que no valen, dejar de estar preocupado por el dinero. Ese es mi objetivo para el 2021. Ya no es, ay, hoy me voy a comprar esto. Mi objetivo es tener los ojos más puestos en Cristo Jesús, porque sé que allí está mi confianza y mi descanso. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar. Quiero orar por ti. Quiero poner en las manos de Dios tu vida, tu semana, tu tormenta. Padre, te doy gracias, Señor, por tu voluntad. Así como nos enseñaste a orar, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor. Y hoy entendemos que tu voluntad no siempre es lo que nos agrada a nuestros corazones. No siempre es lo que creemos que nos trae paz. Hoy entendemos, Padre, que tu voluntad va más allá de nuestro entendimiento. Hoy entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces nos duela, Señor, hoy entendemos que tú estás cooperando para nuestro bien porque te amamos, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que están hoy aquí, Señor, porque sé, Padre, que ellos han tenido sus tormentas y a pesar de eso, hoy están aquí y son fieles a ti, Señor. Padre, te pido que veas sus corazones, Señor. Te pido que traigas un ungüento fresco, Señor, que les dé un nuevo ánimo, nuevas fuerzas, nuevas perspectivas, una nueva visión de la vida, Señor, un nuevo pasión y amor por el prójimo, por ti, Señor, por esta ciudad, por alcanzar a los perdidos, Señor. Padre, limpia nuestras heridas, Señor, levanta nuestro rostro y llévanos, Señor. Llévanos a alcanzar los objetivos que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Yo creo por misiones, Padre, yo creo por nuevas iglesias, y no para gloria de los hombres, Señor, sino para tu gloria, sino para alcanzar a los perdidos, Señor. Yo creo en jóvenes, Padre, que están enfocados en ti, Señor, y aunque hoy aparentemente no lo estén, Señor, yo creo que ellos están enfocados en ti porque son escogidos tuyos, Señor, y no se van a apartar ni a diestra ni siniestra de ti, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra la guardes en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que en los momentos difíciles, en la tormenta, tú nos recuerdes que estás en completo control, Señor. Te pido, Señor, que traigas paz, consuelo, Señor, a los corazones que tienen que ser consolados, Señor.
Te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo.